bien, amigos y amigas de Smart Cherry? Bienvenidos a un nuevo espacio de conversación donde vamos a hablar en esta oportunidad sobre prácticas de riego en poscosecha de cerezos. Para ello nos conectamos con Arturo Calderón. Él es ingeniero agrónomo y académico de la Universidad de Concepción. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo va el trabajo en la universidad? Muy bien, muy entusiasta. Estamos con hartos trabajos en el Laboratorio de Relaciones Hídricas y Cultivos Frutales, donde nosotros desarrollamos investigación y extensión, tratando de que los huertos frutales puedan tolerar las condiciones que este año vienen muy complejas, con muy altas temperaturas. Para el próximo año también preveemos bajas precipitaciones, entonces generar una cultura de austeridad hídrica para nosotros es una prioridad y estamos en eso ya súper enfocados desde el año pasado ya. Buenísimo. Bueno, y relacionado un poco con el tema de las temperaturas, la sequía, es que también queremos abordar este tema fundamental, digamos, para el desarrollo del cerezo, que es el riego. Y para comenzar, me gustaría consultarte cuáles son los principales objetivos fisiológicos del riego en cerezos durante la poscosecha. Bueno, acá es interesante porque el cerezo, de partida estamos hablando de un árbol, y es importante considerar que el cerezo, además, es uno de los cultivos frutales que en Chile se cosechan más tempranamente. Por lo tanto, de los cultivos en los cuales nosotros somos importantes, el cerezo es uno de los principales que tiene una poscosecha particularmente larga, que parte en la zona más al norte de nuestro país a fines de octubre, con las cerezas primores que se producen en Ovalle, y que ya con las cerezas que se producen en la región de los ríos, los lagos, estamos hablando de enero en adelante. Entonces, nosotros estamos con básicamente poscosechas de 7 meses hasta poscosechas de 6 meses, lo cual es bastante distinto, por ejemplo, a otros rubros que son importantes, como podría ser, no sé, la uva de mesa o los kiwis. Entonces, estamos en un rubro particularmente complejo en el sentido de que tenemos una poscosecha larguísima y por lo mismo culturalmente uno tiende a pensar que las mejores prácticas de riego debiesen realizarse en la precosecha. Por lo tanto, muchas veces en la poscosecha se descuida un poquitito el tema del riego y eso puede tener consecuencias bastante complejas en el largo plazo. Entonces, por lo largo de la poscosecha ya esa es una primera particularidad del cerezo. Entiendo. Ahora, ¿cómo influye el riego post cosecha en la inducción floral y en la productividad de la temporada que viene? Bueno, esa es una muy interesante pregunta porque en el caso del cerezo, la inducción de flores se ha estudiado que se realiza generalmente en la época en que el fruto comienza a cambiar, a virar el color desde verde a amarillo pajizo. Por lo tanto, la inducción de flores, que es la principal forma en la cual las plantas regulan la carga floral para la siguiente temporada, se realiza antes de cosecha, razón por la cual es muy sensible el cerezo a tanto déficit como excesos de agua durante la temporada, en el fondo entre floración y cosecha. Durante la post cosecha, nosotros ya pasamos por varias semanas la inducción de flores, por lo tanto nosotros ya tenemos diferenciadas las estructuras florales de la próxima temporada. Sin embargo, lo que estamos ahora definiendo es qué calidad de flores vamos a tener la próxima temporada. Y en ese aspecto, la calidad de flores que nosotros vamos a tener la próxima temporada, si se suman factores estresores como altas temperaturas o déficit hídrico, se ha podido relacionar con una serie de desórdenes fisiológicos que pueden afectar la calidad o la cantidad de la fruta. Y cuando hablamos de la cantidad de la fruta, no estamos hablando solamente de la cantidad de flores que se expresa después en una calidad o cantidad de fruta, sino también la cantidad de fruta que va a ser comercializable. Porque frente, por ejemplo, a problemas de estrés hídrico severo, sumados con altas temperaturas, se produce durante esta época de diferenciación de estructuras florales, que es en la post-cosecha, estructuras profundas, frutos dobles, e incluso hay hipótesis de que establecen que un estrés hídrico muy severo podría afectar incluso algunas características de calidad de la fruta, como por ejemplo un desorden fisiológico llamado de piel de lagarto o piel de naranja, orange peel disorder,
en que la fruta aparece con invaginaciones en la epidermis que lo hace comercialmente poco atractivo. Ahora, estas son hipótesis, porque la verdad es que el estudio de la piel de naranja es algo que se ha estudiado no mucho, principalmente por la doctora Carolina Contreras, de la Universidad Austral de Chile, pero hay desórdenes que en el fondo se pueden explicar o tienen cierta génesis probablemente en la combinación de factores estresores durante la post-cosecha, y sin duda el agua es uno de los más importantes. Hablabas de cantidad de fruta, ahora yendo a las variedades. ¿Qué diferencias existen en el manejo de riego post-cosecha entre variedades tempranas y tardías? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque nuevamente estamos con los eventos fenológicos y cómo estos eventos fenológicos coinciden con fenómenos climáticos. Si nosotros estamos hablando de un cultivar en que nosotros cosechamos a fines de diciembre, ya un cultivar un poquito más tardío, nosotros vamos a tener una post-cosecha que va desde enero hasta marzo, y recordemos que de enero y febrero en la zona central, que es donde se produce la mayor parte de la cereza en Chile, es el momento en donde ocurren las máximas tasas de evapotranspiración. Entonces nosotros tenemos una planta que está activamente transpirando con un follaje completo durante el momento en que tenemos la máxima demanda evaporativa de todo el año. Entonces, evidentemente que todo lo que ocurra de aquí para adelante va a ser muy determinante de la calidad de la fruta, de la cantidad de la fruta y de los rendimientos, porque también los rendimientos tienen dos componentes importantes. Por una parte tenemos la cantidad de fruta, que la podemos definir, por ejemplo, con la cantidad de flores, pero luego vienen los porcentajes de cuaja, los porcentajes de polinización, y luego viene también el peso que alcanza cada fruto. Y el peso que alcanza cada fruto está también muy orientado a la cantidad de reservas que acumuló la planta justamente durante el periodo de cosecha. Recordemos que los árboles frutales, bueno, cualquier frutal, cada vez que tiene una fruta en la planta, el principal sumidero de carbohidratos es la fruta. Al momento de cosechar, los sumideros de carbohidratos son órganos vegetativos de reserva, que acumulan estos carbohidratos como almidón, e incluso a veces acumulan, existen movimientos de carbohidratos también solubles durante la endodormancia, pero en general en esta época es la época en que llenamos el banco con carbohidratos. Por lo tanto, si nosotros no llenamos la cuenta bancaria con suficientes carbohidratos, lo que vamos a tener son tejido vegetativo para la próxima temporada desvigorizado. Y en el caso de los cerezos, la primera parte de la curva de crecimiento de una fruta, de una drupa en este caso, está principalmente provista por carbohidratos de reserva. Porque eso ocurre en la floración, ocurre la polinización, ocurre la fecundación, ocurre la cuaja de la fruta y ocurre la primera parte de crecimiento cuando las hojas todavía están en activo crecimiento. Por lo tanto, gran parte de lo que determina el crecimiento final de la fruta está determinado por las reservas de la temporada anterior, que las acumulaste justamente durante la poscosecha. Entonces, una poscosecha en que tú deprimes por ejemplo, la conductancia estomática sobre un 50%, estás deprimiendo la fotosíntesis y con ello también estás deprimiendo la cantidad de carbohidratos que llegan. Y es importante también considerar que cuando uno cosecha la fruta, la conductancia estomática, que es básicamente la apertura de los estomas, que es por donde la planta transpira, pero también por donde entra el CO2, también tiende a disminuir. Por lo tanto, si nosotros, además del efecto de la disminución de la conductancia producto de haber sacado la fruta, existe también una conducción por la combinación de estrés hídrico más las altas temperaturas, vamos a tener entonces una fotosíntesis que va a estar funcionando a media máquina y con una acumulación de reservas que tal vez en el primer año no la vayamos a sentir, pero en un segundo o tercer año esto sí puede ocurrir, especialmente si estamos con variedades que estamos dejando altas cargas frutales. Y en este caso, por ejemplo, una variedad más tardía, los cultivares más tardíos, se tiende a dejar más fruta que un cultivar temprano. Por lo tanto, en este caso, un cultivar más tardío, sí vamos a tener también una mayor carga frutal, que significa entonces que la temporada siguiente también va a demandar una mayor cantidad de reservas que si no fuimos capaces nosotros de proveerla durante la post-cosecha, vamos a tener problemas. Entonces, hay varios factores en que el riego de post-cosecha está influyendo. Y resumiendo, va a influir sobre la acumulación de reservas para la floración y parte del crecimiento de la fruta en la temporada siguiente, pero también sobre la calidad de la flor para la siguiente temporada. Entonces vamos a afectar tanto la cantidad como la calidad de la fruta, que obviamente impacta el rendimiento.
Sí, claro. En todos estos manejos que tú mencionaste recién, también incide sin duda en la cantidad de agua, digamos, en qué momento regar. Y eso me lleva a consultarte qué indicadores recomiendas a la hora de decidir cuándo y también cuánto regar en post-cosecha. Bueno, acá es muy importante. Yo creo que es importante que quienes nos están escuchando o viendo el día de hoy, un poco reforzar el hecho de que nosotros vamos a seguir con este calentamiento global. Este calentamiento global no va a parar. Lo mejor que podríamos nosotros esperar es que se detenga la aceleración de este calentamiento. Ese es el mejor de los escenarios. Y en los territorios donde nosotros estamos produciendo, en las áreas productivas chilenas, lo que nosotros estamos esperando para el caso de la cereza es mayoritariamente una disminución de las precipitaciones y un aumento de la demanda hídrica, junto con una mayor demanda por agua. Por lo tanto, es la tormenta perfecta desde el punto de vista de la amenaza hídrica para nuestra producción. Sumado a los costos energéticos, también es relevante porque hoy día, de cierta manera, muchos huertos, particularmente medianos y grandes, están salvando la situación de una falta de agua superficial con pozos profundos que requieren energía, y energía que se está proyectando que va a ser probablemente el punto de discordia de la humanidad durante los próximos 50 años. ¿Cuánta energía somos capaces nosotros de generar para poder vivir, para poder producir? Por lo tanto, sacar agua a 20 metros, 30 metros, 40 metros, 100 metros, 200 metros no va a ser menor. Por esta razón, es muy importante que los productores hoy día ya comiencen a incorporar una cultura de austeridad hídrica, independiente que hoy día tengan agua disponible. Entonces, eso es lo primero que hay que hablar. Pero uno no puede ser austero si es que uno no es eficiente, y uno no puede ser eficiente si es que no tiene métricas. Entonces, para hacerlo más sencillo, si nosotros estamos, por ejemplo, tenemos un Cabify, un Uber, un taxi, nosotros evidentemente tenemos que elegir un automóvil para poder realizar este trabajo, y vamos a elegir uno probablemente que sea más eficiente desde el punto de vista del combustible. Por lo tanto, tenemos que tener una métrica de saber cuánto es lo que estamos gastando versus cuánto es lo que estamos recorriendo. Por lo mismo, la primera consideración que hay que tener es tener métricas claras de cuánto es lo que se está gastando en un huerto, particularmente en los cuarteles de cerezo, y cuánto es lo que estamos generando en rendimiento exportable y en productividad y en retorno para ese cuartel que le estamos agregando tanta agua, de manera de poder calcular lo que nosotros llamamos la productividad del agua, que es cuántos kilogramos de fruta nosotros estamos produciendo por metro cúbico que estamos aplicando. Teniendo esa primera métrica, nosotros podemos tener también ya ciertas metas para poder mejorar esta métrica y ser más eficientes aún. Pero eso es lo primero. Y no podemos tener métricas si no estamos midiendo. Entonces, el primer llamado es a medir. Y ahora, ¿a medir qué? Bueno, hay dos preguntas básicas en riego. La primera es cuánto regamos, qué cantidad. Y hay varias formas de poder determinar esto, pero creo yo que la más fácil, y para la cual Chile está muy bien preparado, porque tenemos una red de estaciones meteorológicas a lo largo de todo Chile, con información gratuita y de calidad, con la que podemos calcular la evapotranspiración de cultivo, que es básicamente la máxima demanda que tienen cualquier huerto a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que tener por lo menos una línea base de decir, esto es lo máximo que nosotros podemos regar. Y eso es lo primero. En segundo caso, nosotros tenemos que también determinar frecuencias de riego, y esas frecuencias de riego, por ejemplo, podemos hacerlo a partir de indicadores. Y existen varios indicadores más o menos precisos. Un indicador que es muy útil, pero no es tan preciso, son, por ejemplo, las ondas de humedad del suelo, en las cuales uno riega en función de poder desecar el suelo hasta cierto punto, lo cual uno llama a esto umbral de riego. Entonces, para eso los requisitos son tener sensores de humedad del suelo, loggers o medidores que te puedan dar la información que tú estás buscando. Tercero, una buena instalación de las sondas en la zona donde está el enraizamiento efectivo de los cultivos, porque son las plantas las que están absorbiendo agua, por lo tanto no tiene sentido poner sondas de humedad donde no haya raíces. Y luego un buen procesamiento de la información. Y este buen procesamiento también pasa por conocer el suelo, porque un sensor de humedad te va a decir, por ejemplo, cuánta humedad tiene, y te puede dar un valor como 45%, si es que te hecho un porcentaje. Pero ese 45% para un suelo muy arcilloso es capacidad de campo, quiere decir, es un equilibrio entre agua y oxígeno, pero también puede ser saturación si es un suelo franco-arenoso. O un 20% puede ser punto de marchitez permanente para un suelo arcilloso, pero puede ser capacidad de campo para un suelo arenoso. Por lo tanto, para poder interpretar estos datos de manera correcta y precisa, es importante saber qué tipo de suelo es el que tenemos. Y esos son el primer requisito. Entonces, si vamos a
regar en función del porcentaje de desecación de los suelos, tenemos que tener entonces bien armado, tenemos que tener la infraestructura, tenemos que tener el equipamiento, pero también la logística para hacerlo. Y aquí yo llamo a los agricultores y a la agricultura a capacitarse con especialistas. Y aquí es muy importante un poco las exigencias que se tienen a la hora de hacer las instancias de capacitación que muchas instituciones hacen para tener el especialista correcto para el tema correcto. A veces, lamentablemente, en Chile pecamos muchas veces ser maestros chasquilla y existen personas que son especialistas en ciertas áreas muy particulares del conocimiento, pero empiezan a expandirse en áreas que realmente no son especialistas. Por lo tanto, lamentablemente eso lo que genera es confusión de conceptos, confusión de información y mala utilización de las tecnologías. Lamentablemente hoy día, en una situación de la crisis hídrica que nosotros estamos, requerimos especialistas para infraestructura de riego, ecofisiología, fruticultura, y a integrar estos conocimientos dentro de nuestros equipos de trabajo. De lo contrario, lo que estamos haciendo es generar una dependencia muchas veces de actores que no tienen la información completa o que también incluso muchas veces están con la mejor de las voluntades desinformando en algo que es tan grave como la falta de agua en nuestro país. Ahora, si tú quieres ser más preciso todavía, y hay lugares donde esa precisión es indispensable, están los sensores de medición de estado hídrico o estrés hídrico en planta. Y ahí tenemos dos principalmente que son los más robustos. Tenemos por un lado, que es mi favorito, la cámara de presión o la bomba de tipo Cholander, que es un aparato que tiene más de 40 años, más de 50 años de utilización en investigación y en producción. Es un aparato, y les invito a todos a ver los videos que nosotros también como universidad con otras instituciones hemos generado para aprender a usarla correctamente, que están disponibles en las plataformas públicas, están en YouTube, donde ustedes pueden ver en función de umbrales fisiológicos cuál es el momento en que se debe regar. Porque una cosa es preguntarle al suelo, qué tan seco está, pero el suelo no está relacionado directamente con el estado hídrico de la planta. Un suelo puede estar medianamente seco y la planta puede estar perfecta. Pero yo en función del suelo puedo determinar regar cuando no lo necesito. Cuando nosotros estamos en una situación en que falta tanta agua, sí va a ser muchas veces importante decidir a qué cuartel priorizo para dar la poca agua que tenemos. Y muchas veces el suelo no nos da esa sensibilidad. Las mediciones en la planta, por ejemplo con la cámara de presión, sí nos da esa sensibilidad que nos permite decir, hoy regamos este cuartel, en 2 días más regamos este otro, y en 3 días más regamos el de allá. Tenemos esa sensibilidad porque tenemos umbrales que nos dicen cuándo es el momento fisiológicamente en que la planta debe ser regada y cuándo no. Y tenemos la cámara de presión, y también tenemos hoy día recientemente un desarrollo que ha tenido muy buenos resultados en especies de Prunus y también en vides viníferas. Y cuando hablamos de vid vinífera hablamos de la especie que es para uva de mesa, pisquera y uva para vino, que es el microtensiómetro de planta, que es un aparato que tú lo adhieres a los troncos o a los brazos de las plantas y es capaz de medir en tiempo real el estado hídrico o el nivel de estrés hídrico de las mismas plantas. Por lo tanto, tú tienes dos aparatos, uno que te permite medir en tiempo real con la comodidad que te llega la información a tu teléfono de qué tan seca está la planta. Por lo tanto, tú tienes este umbral fisiológico. Y también tienes este otro aparato que es más tradicional, que es de más difícil uso porque tienes que estar moviéndolo, pero que te permite medir muchas plantas. A diferencia de los sensores, los microtensiómetros, que es una estación y por su costo es difícil tener muchas. Pero una cámara de presión es capaz de medir muchos cuarteles durante una semana y con eso manejar superficies tan grandes como 200 hectáreas de frutales y poder ver el momento más oportuno de riego. Entonces, estas dos tecnologías, nuevamente, miden potencial hídrico del tallo, que es la medición de estrés hídrico en planta que te permite tomar una decisión consciente e informada de cuál es el momento en que debes regar, en función de un umbral de estrés hídrico que es obviamente por especie, y que es importante saberlo porque a veces uno dice frutales, sequía, pero tener un kiwi y tener un ciruelo o tener un cerezo es como tener una jirafa, un camello y un caballo y pensar que todos tienen los mismos requerimientos de estrés, de beber agua o de alimentación cuando no lo es así. Y en una situación de crisis, evidentemente que esas cosas saltan más a la vista. Y es fundamental también, como le dices tú, en pleno desarrollo, digamos, del cambio climático, tener las herramientas tecnológicas que te permitan optimizar el recurso, además que es un recurso tan valioso, digamos, como es el agua. Arturo, para ir finalizando, me gustaría preguntarte cuál es el impacto que tiene el riego en post cosecha justamente sobre el calibre, firmeza y condición de la fruta, pensando ya
en la temporada siguiente, y también considerando que esos son los atributos más importantes a la hora de comercializar estas frutas. Bueno, esto de cierta forma es un trabajo en desarrollo. Recordemos que el cerezo, si bien es un cultivo muy importante para nosotros, desde el punto de vista de las relaciones hídricas, es un cultivo que está relativamente hace poco bien estudiado. Existe mucha información que está un poquito como work in progress. Nosotros ya llevamos 5 o 6 años trabajando muy fuertemente en cerezo, y existen otros grupos de investigación en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Austral, la Católica del Paraíso, solo por nombrar algunas. Centro de Estudios Avanzados de Fruticultura también, en donde están haciendo muchas investigaciones en tecnologías de optimización, de riego, desde diversos aspectos del cerezo. Por lo tanto, la respuesta como categórica todavía no está, porque todavía estamos barajando ciertas hipótesis de siquiera si es que estos niveles de estrés van a afectar ciertos aspectos de calidad. La experiencia acumulada hasta la fecha nos dice que sí, y nos dice que sí desde una lógica que es bastante teóricamente no sujeta a mucha discusión, desde el punto de vista, por ejemplo, que durante la poscosecha nosotros nuevamente estamos acumulando reservas de almidón en el parénquima cilemático, en los troncos, raíces, brazos de las plantas, tejidos vegetativos, y ese parénquima cilemático que concentra este almidón va a ser justamente la energía y la infraestructura que va a necesitar la planta para poder sostener el primer crecimiento del fruto. Y nuevamente, el primer crecimiento del fruto es el más determinante del calibre, porque tenemos las máximas tasas de crecimiento relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial máximo de crecimiento de la cereza se define al principio, no se define al final de la carrera, no se define de pinta en adelante, se define de pinta hacia atrás. Por lo tanto, si nosotros partimos nuevamente con una planta con sus reservas de carbohidratos agotadas, por ejemplo, por un manejo del riego, con un estrés excesivo durante las temporadas de post cosecha por varios años, sí eventualmente vamos a tener problemas. Y uno puede hacer incluso elucubraciones como preguntarse, bueno, ¿qué tan responsable, por ejemplo, es el estrés abiótico de situaciones como la pasma, que es un problema grave en cerezo, con años más favorables y años menos favorables, en donde la fruta simplemente se cae en grandes cantidades? Recordemos que las caídas de frutas se regulan mucho por la relación fuente-sumidero, y la fuente, que son las hojas, está en directa proporción con la cantidad de carbohidratos que nosotros acumulamos durante la poscosecha. Entonces, la época de poscosecha es una época en que tenemos que tener mucha precaución para tener reservas que nos permitan producir fruta de calidad, y que tampoco nosotros gatillemos desórdenes fisiológicos como hablábamos, como frutos dobles, sutura profunda, o incluso esta posibilidad de la piel de naranja. Ahora, nuevamente, estos trabajos nosotros los estamos desarrollando, son muchos. Un trabajo no es decidor sobre causa y efecto, se tienen que sumar varios esfuerzos, y como te decía, nosotros afortunadamente hemos podido lograr trabajos bastante multidisciplinarios con distintas instituciones privadas, públicas, otras universidades, donde hemos podido colaborar y entender un poquito mejor esto. Pero sin duda que es importante regar en post cosecha, especialmente porque, por ejemplo, acá nosotros en la zona donde tenemos varias consultorías, acá donde nosotros vivimos en Chillán, en Ñuble, tenemos varios huertos de cerezo que ya en esta época están mostrando sus plantas, por falta de agua, estreses hídricos que para la planta están mermando su fotosíntesis en un 40-50%. Y a veces los productores, también por decisión propia, como piensan que el riego de pre-cosecha es importante y no el de post-cosecha, dejan de regar de la misma manera durante la post-cosecha, y antes, cuando regaban cada 2 días, ahora empiezan a regar cada 3 o cada 4 días, o disminuyen la cantidad de horas de manera unilateral, sin tener ningún dato que avale esta práctica, y terminamos con plantas muy severamente estresadas antes de tiempo. Entonces eso evidentemente en el largo plazo o en el mediano plazo sí va a tener una repercusión en la resiliencia que va a tener esta planta frente a heladas, mayores o menores cargas frutales u otro tipo de eventos climáticos extremos. Y cómo va respondiendo también en las temporadas que vienen. Eso también va. Exacto. Exacto. Perfecto. Arturo Calderón, académico de la Universidad de Concepción, muchísimas gracias por estos valiosos consejos que entregas a los productores de cerezos, y muchísimas gracias también por el tiempo de conversar con Smart Cherry. Ya pues, Betty, un gusto nuevamente estar contigo, y un cariñoso saludo a quienes nos están viendo y escuchando, y ojalá tengan una excelente temporada.